¿Qué tal, queridos amigos? Todas las malas intenciones están dadas. Fíjense, tenemos aproximadamente 12 millones de mexicanos que son inmigrantes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos de manera ilegal. 12 millones. Pero estos pueden aumentar hasta 30 millones si consideramos a quienes ya son residentes de los Estados Unidos. Fundamentalmente de los Estados Unidos, porque también hay muchos mexicanos en diversos países de Europa y hasta de África, Asia. En España, por ejemplo, hay una colonia mexicana muy importante, muy notoria. Cuando viví por allí me daba un poco de vergüenza saber que los chilenos, los venezolanos, los ecuatorianos, los bolivianos podían votar desde Madrid y no tenían ninguna dificultad para acudir a sus respectivas embajadas para emitir su sufragio. Y los mexicanos nos quedábamos nada más observando las noticias por televisión sin ninguna posibilidad de votar allá, fuera de nuestras fronteras. Pero ahora las cosas son distintas. Esos 30 millones de mexicanos que viven en el exterior, considerando a los 12 que son inmigrantes, solamente pudieron registrarse de ellos 27,000 personas. 27,000 votos que seguramente serán contrarios al partido en el poder. Esta es una de las razones por las cuales no se ha estimulado el voto en el extranjero, porque es evidente que los que viven afuera, en muchas circunstancias, han sido porque se sienten arrojados de su país, porque no tienen oportunidades de empleo en su patria, porque sencillamente sienten que no pueden vivir tranquilos en un país de creciente violencia, porque necesitan estudiar con becas de excelencia fuera de nuestro país también, porque las universidades de México están también copadas por el sistema político mexicano, no todas, por supuesto, hablo de la mayor parte, sobre todo las públicas. Pero, por desgracia, los mexicanos que han emigrado lo han hecho por una razón. No están de acuerdo con el sistema político mexicano. No están de acuerdo con la corrupción ingente. No están de acuerdo con la continuidad del estado de cosas. Y por eso sus votos serían evidentemente en contra de quienes ejercen el poder en nuestro país. Y de allí que prefiera mantenerse en baja escala el número de votantes desde el exterior. Pero en cambio, la población inmigrante en México apenas es de 1,300,000 personas que vienen de Centroamérica y que se han ido quedando en México porque no pueden cruzar hacia los Estados Unidos. Aparte, claro, de los últimos meses o de los últimos años, desde 2018, digamos. Desde 2018 se dio una emigración incontrolable por cuestiones de carácter político y también emocional, desde Honduras sobre todo. De esto nunca ha querido hablar el canciller Marcelo Ebrard, porque está involucrada su esposa, Rosalina Bueno, que desgraciadamente es hondureña, digo desgraciadamente porque fue embajadora de Honduras en nuestro país y fue muy cercana al que era presidente entonces, Manuel Zelaya, un hombre que obtuvo millones de pesos a la mala y que con eso puede financiar muchas de estas marchas de emigrantes, sobre todo para desquitarse de lo que ocurrió cuando el señor Ebrard decidió casarse con Rosalina Bueso. Esto parece que nos metemos en la vida privada, pero a veces, ya lo he dicho, hablar de la vida privada de los personajes públicos nos abre la perspectiva de lo que en realidad sucede tras bambalinas y de lo que en realidad tenemos que combatir. No solo el nepotismo, sino también
los arreglos de alcoba, que muchas veces causan verdadero terror cuando empezamos a observar sus consecuencias. Pero contra estos millones de mexicanos en el extranjero que no pueden votar, tenemos a 1.300.000 ilegales o legales centroamericanos en nuestro país, y los inmigrantes de la nueva oleada que han recibido, esto es importante que tengamos que averiguarlo, credenciales de elector para poder sufragar el próximo domingo. Mientras los mexicanos que están en el exterior no lo pueden hacer más que 27.000 de los 30 millones que están asentados por allí, los centroamericanos, sobre todo centroamericanos, pero también de otras nacionalidades, que están en México en calidad de migrantes, van a poder votar, porque se supone que estos migrantes van a estar muy agradecidos, caso contrario de los mexicanos, muy agradecidos con el régimen actual que les permite su estadía a cambio de garantizar sus votos el próximo domingo. Este es un ensayo real de un fraude electoral. Es un delito electoral repartir credenciales a quienes ni siquiera son mexicanos, ni tienen ningún arraigo, ni pueden, por lo tanto, acudir a las urnas. No sé por qué el INE se ha empeñado en seguirle el juego al presidente de la República en este sentido, a menos de que estas credenciales de elector, lo cual sería todavía más grave, fueran falsas. Porque si el INE dice que está cuidando las elecciones precisamente, entre otras cosas, por la intromisión grosera del presidente López Obrador en las mismas, no entiendo cómo pudieron distribuirse tantas credenciales entre los inmigrantes centroamericanos que están dispuestos, claro, a refrendar su gratitud porque les han ofrecido trabajo en las obras del Tren Maya, el proyecto transísmico, el aeropuerto, etcétera. Ya sabemos todo. La refinería, las obras fundamentales del régimen. Y con ello, pues tienen deseos de corresponder al gobierno de México, como pasa con muchos personajes de la tercera edad. Adultos mayores les dicen que creen que por recibir un bono del gobierno bimestral les obliga a ello a votar por el partido en el poder. O bien los ninis, los que ni estudian ni trabajan y que están muy agradecidos por las becas que el gobierno de López Obrador les ha extendido y que por supuesto quieren compensar votando por Morena. Señores, un partido que utiliza estas actitudes, estas mafias, estas mañas, no puede ser ni será nunca confiable. No se puede votar por Morena, porque Morena es la síntesis de todos los vicios del pasado con los propios vicios agregados. Todo lo que aprendió Andrés Manuel en su largo estar como opositor frente a ese muro que no caía, que era el del PRI, ahora lo ha capitalizado a su favor, pero eso sí, con máscaras manipuladoras que insisten en que está haciendo justicia social por regalarle dinerito a quienes ya no pueden trabajar y a los que no quieren trabajar. A cambio de ello, le carga la mano a los que sí trabajan y producen impuestos y los pagan. Y también les carga la mano a todos aquellos que, como este servidor de ustedes, no están de acuerdo con la manera en que se está administrando este país. Y lo decimos en uso de nuestra libertad de expresión. Por ahí se escapa la verdadera intención de López Obrador, la de callar las voces críticas para poder hacer lo que le venga en gana.
Y una de las cosas que le vienen en gana es apoderarse de las elecciones el próximo domingo. Por eso veo peligroso el tema de los inmigrantes que han recibido credenciales de elector, porque pareciera una especie de concesión del INE a las presiones del presidente. Si esto se da el próximo domingo, las elecciones tomarán un curso diferente al de la voluntad colectiva. Si no pasa, si el INE actúa como verdadero contrapeso a esta actitud lacerante y vil por parte de quienes ejercen eso que se llama la cuarta transformación y que más bien son 4 cruces dentro del inmenso calvario que ha vivido nuestro país, si esto no ocurre, entonces podremos respirar tranquilos porque la democracia podría estar salvándose. De otra manera, si se impone el poder presidencial, si se impone a rajatabla la voluntad de un personaje que ha perdido toda autoridad moral, entonces estaremos retrocediendo. Por eso no se puede votar por Morena. No porque sea un capricho nuestro. Esto es producto de un análisis. No tiene nada que ver con que todos los que hablamos en contra del presidente de los Estados Unidos mexicanos estemos necesariamente necesitados del apoyo económico de este personaje siniestro. No es así. Créanme, véanme a los ojos, operados y todo, pero aquí está. Yo no miento, de verdad. Y eso sí lo puedo decir porque López Obrador lo dice, pero sí miente. Yo tengo 53 años de trayectoria como periodista y nunca, jamás he dicho barbaridades tales como las que he escuchado en las mañaneras. Puedo refrendar mi honorabilidad a través de 54 años ya de periodismo. En cambio, López Obrador ha contradicho todas sus expectativas y todas sus peroratas y todos sus presupuestos políticos. Ha ensuciado su propia historia, ha manchado sus ideales, porque una cosa dijo como opositor y otra cosa dice como presidente. Y sobre todo, si ha habido un presidente que se ha entrometido en los comicios que no le corresponden, este ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador. Si alguien es un delincuente electoral, es AMLO y no otro. Él será el responsable de lo que pase el domingo próximo. El responsable en cuanto a que puedan surgir islas de violencia por todo el país. Porque apadrina, le pasa la mano por debajo de la espalda a los narcotraficantes y por supuesto, él genera la violencia con su verbo exaltado y mentiroso. Por eso no se puede votar por Morena. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.